Delphias Audiolibros presenta Halo Silencio, un libro publicado el 19 de marzo del 2013, por el autor Greg Bear. Cadena 3. Bibliotecaria. No siempre fui llamada moldeadora de vida. Ese título se me otorgó justo antes de que caminara entre los humanos derrotados en Charum-Yakor, en compañía del didacta, hace 10.000 años. Y eso es una especie de comienzo. A pesar del triunfo de mi esposo sobre estos miserables destrozados, sentí deseos de llorar, al recordar a los amigos caídos, a los colegas, a la familia. Pero no solo por ellos yo habría de llorar. Estos humanos lastimosos, heridos y caídos, también eran mis hijos. Así la regla del manto lo instruye. Los Forerunners siempre se han considerado especialmente atentos a su responsabilidad hacia todos los seres vivos, incluso si muerden, arañan, rasguñan, o matan. Pero que nos amenacen con la destrucción total. Los humanos habían luchado demasiado bien. Y la evidencia de su propia crueldad y arrogancia era abrumadora. Mientras hacían retroceder a las fuerzas humanas, los Forerunners se habían topado con un sistema tras otro en el que los humanos habían aniquilado especies y civilizaciones enteras, o las habían subyugado para sus propios planes, como habían hecho con los decadentes y hermosos Ansh'Yum. El triunfo final en Charum-Yakor había traído consigo botines variados, misterios, quizás no muchos en forma de tesoros sino en forma de maldiciones transmitidas por los vencidos, como si el hecho de saber que nos distraerían, minarían nuestra voluntad de luchar, nos despojarían de nuestra convicción. El más importante de ellos era una cerradura de tiempo humana, guardada en el centro de una vasta ciudadela. Dentro de este dispositivo, los humanos habían preservado, o encarcelado, o ambos, un ser antiguo que encontraron justo más allá de los últimos delgados cúmulos estelares al margen de la galaxia. Lo llamaban el Eterno. El didacta lo llamó el Primordial. Mi esposo obtuvo la información sobre el funcionamiento de la cerradura de tiempo de un sirviente humano dañado, una versión de nuestras ancillas. El didacta no pudo abrir la cerradura de tiempo, ni liberar al ocupante, pero llevó a cabo una breve comunicación con la criatura almacenada en ella. El Primordial tenía 6 metros de ancho y casi la misma altura, una mezcla antinatural de artrópodos y mamíferos antiguos, su cabeza plana, ancha y baja, sus hombros inclinados superpuestos, sus ojos compuestos y bien espaciados brillaban como diamantes en bruto, su cuerpo comprimido era el de un simio corpulento de muchas extremidades, mientras que por su columna vertebral se deslizaba una cola segmentada de escorpión marino, todo ello fuertemente apretado dentro del contenedor. La primera opinión del didacta fue que este horror en tiempo suspendido era una inteligente falsificación, tal vez un arma psicológica. Pero era mucho más que eso. Este encuentro cambió al didacta. Me dijo lo que vio, hace 10.000 años, pero no lo que la criatura le dijo. Lo cual ocultó de mí, o cualquier otro. Creo que deseaba protegernos. Por supuesto, no podía. No mucho tiempo después de haber asegurado al didacta en su Crictum, hice un viaje a Camino Ketona y descubrí el secreto del Primordial por mi cuenta. Más sobre eso en el lugar apropiado. Mientras la guerra humano-forerunner se retorcía y tropezaba hasta llegar a su conclusión, los constructores suministraron aún más armas y naves de las que se necesitaban. Adquirieron mayor y mayor riqueza y poder. Con este poder se produjo un alejamiento de las viejas costumbres y actitudes. Bajo la creciente influencia de los constructores, el viejo consejo sufrió también una transformación, volviéndose más y más vengativo e impulsado por la riqueza. Frente a la aparente evidencia de la crueldad rapaz de nuestro enemigo, el viejo consejo decidió que la humanidad como especie era culpable de crímenes contra el manto. Estuve de acuerdo, en un primer momento. Más tarde, cuando comprendimos que los humanos habían hecho grandes esfuerzos para luchar contra el Flood, y que muchas de sus llamadas atrocidades habían sido llevadas a cabo con eso en mente, he cambiado esa opinión. Pero los trabajadores de vida eran ignorados. Debilitados políticamente, no pudimos impulsar nuestro caso. Algunos guerreros siervos se opusieron también. Peculiares nociones de honor y deber habían regido sus vidas. Los humanos habían sido dignos oponentes. Someterlos era honorable, extinguirlos, no. Sin embargo, ellos también fueron ignorados. Los constructores, con determinación, hicieron planes para una solución humana final. Los Forerunners estaban deslizándose por un camino empinado a cometer la clase de supuesta atrocidad por la cual los humanos debían ser castigados.
La paradoja era vertiginosa. Sin embargo, a pesar de la cruel contradicción, ni siquiera los jurídicos se opusieron. Pero otra preocupación mucho mayor surgió rápidamente: el Flood. Nuestros primeros encuentros con esa plaga cambiante y consumidora habían sido espantosos. El Flood desgarró cientos de flotas de batalla Forerunner y disolvió a sus tripulaciones hasta convertirlas en fango agonizante, o las agrupó en asombrosos colectivos a los que llamamos Gravemins. Los guerreros siervos destruyeron metódicamente las flotas infectadas, dejando restos dispersos solamente para analizar, monitores dañados y trozos rotos de armadura. Algunos de los monitores recuperados eran irreparables o incluso imposibles de interrogar. Habían sido sometidos a una corrupción filosófica hasta ahora desconocida, al igual que la perversión más tarde observada en Mendicant Bias. Ellos rápidamente extendieron su corrupción a otras IAs. Obviamente no era saludable para una ancilla igualar ingenio con una great mind. Lo mismo podría haber sido cierto con los seres orgánicos. Pero con ellos, el Flood saltó sobre cualquier perversión o persuasión sutil. Sencillamente eran absorbidos, convertidos, usados. Los primeros antecedentes del Flood habían aparecido entre los humanos siglos antes de que se involucraran con Forerunners, mucho antes de que nosotros enfrentáramos la plaga. La infección fue entregada inicialmente en su seno por pequeñas naves, muy antiguas, de origen desconocido, que transportaban un polvo peculiar y aparentemente sin vida. Las naves que portaban el polvo se habían originado fuera de la galaxia, tal vez desde Camino Ketona, TT, la Gran Nube de Magallanes. El polvo primero produjo mutaciones deseables en los Perú, un tipo de mascota que los humanos particularmente favorecían. Me he preguntado durante mucho tiempo a través de qué tortuoso proceso los amos de las mascotas descubrieron esto. Pero el ingenio es a menudo indistinguible del juego insensato, y el juego insensato es uno de esos rasgos que encuentro más entrañables en la humanidad. Los Perú venían de Foundiakor, en el mismo sistema que Charundiakor, uno de los principales centros de la cultura humana, así como de una impresionante colección de masivos artefactos precursores. Siglos antes del inicio de nuestra guerra, los Perú mutados entraron en una nueva fase y produjeron esporas que infectaban a sus amos con la primera etapa del Flood. La infección se propagó rápidamente, evolucionando rápidamente en sus nuevos huéspedes y debilitando tan severamente a los humanos que las primeras victorias Forerunner llegaron con una facilidad sorprendente. Los humanos estaban, en efecto, luchando en dos frentes. Pero en cuestión de décadas, esa situación cambió. Los humanos aumentaron nuevamente. Su fuerza redobló. Nuestras flotas se encontraron con poblaciones humanas fuertes y saludables que residían en sectores de la galaxia infestados por el Flood, aparentemente sin perturbaciones. Los humanos, obviamente, habían encontrado una manera de inmunizarse contra el Flood, o habían desarrollado una resistencia natural, o posiblemente incluso encontrado una cura. Sin embargo, a pesar de este resurgimiento, los Forerunners habían aprovechado lo suficiente el turbulento periodo anterior para organizar nuestras fuerzas y distribuirlas en posiciones clave, tanto en fuerza como en estrategia. Las flotas y los guerreros de mi esposo hicieron enormes avances. El Flood ya no parecía infectar a los humanos, pero a lo largo de los márgenes galácticos, en muchos otros sistemas, este sostuvo su terrible influencia sobre miles de mundos. Donde fuera que las fuerzas del Didacta se encontraron con bolsas de infección, las quemaron, las cauterizaron por pura potencia de fuego. El Flood parecía estar sofocado, por un tiempo. El Didacta y yo sabíamos que estos esfuerzos aislados no deberían haber sido suficientes. Los trabajadores de vida calcularon que, dada su virulencia y capacidad de adaptación, el Flood debería haber invadido toda nuestra galaxia en unos pocos cientos de años. Sin embargo, ante nuestros ojos, incluso cuando los humanos estaban siendo derrotados, el Flood fue evaporándose como escarcha en la tierra calentada por el sol. Parecía retirarse deliberadamente, como si se hubiera establecido un pacto con la humanidad y era sensible a su cambio de fortuna. Las flotas Forerunner pronto apretaron a la humanidad en unos pocos reductos. Charundiakor se sostuvo hasta lo último. Parecía por un momento que estaban siendo derrotados nuestros dos mayores enemigos. Pero los Forerunners no podían permitirse la complacencia. Sabíamos lo que el Flood era capaz de hacer. Había una convicción abrumadora, y no solo en el viejo consejo o entre los constructores, de que volvería con renovada virulencia. Y no teníamos inmunidad. Necesitábamos desesperadamente aprender cómo los humanos habían sobrevivido al Flood.
Los humanos capturados no podían ser obligados a revelar estos secretos. Los análisis de humanos muertos revelaron poco. Pero el viejo consejo quedó convencido de que existía una vacuna o cura. Y aún así ellos habían ordenado la destrucción de la raza humana. Era obvio que esta contradicción tenía que ser resuelta. Ya algunos constructores colocaban sus propios planes para una solución si alguna vez había un resurgimiento del Flood. La culminación de esos planes llegaría miles de años más tarde, y se llama Halo. Aún así, parecía apropiado, y políticamente conveniente, para una trabajadora de vida ser puesta a cargo de la investigación del Flood. En ese momento, mi estrella se elevaba en línea con las victorias del didacta. Era un héroe triunfante. Yo era su compañera constante, y yo había estudiado mundos devastados por el Flood en detalle. Me dieron el título de moldeadora de vida y me pusieron a cargo de un esfuerzo renovado. Comprender el Flood se convirtió en mi responsabilidad. El didacta lo aprobó. Esto fortalecería su mano en el consejo por estar aliado conmigo en este asunto. Y siempre estaba orgulloso de mis logros. Su confianza era ilimitada. Se me ordenó reunirme con el consejo en el planeta capital. Aunque originalmente yo había apoyado tratar agresivamente con los humanos, ahora me dediqué al caso de los trabajadores de vida de que borrar esta especie no solo era un crimen potencial contra el manto, sino que podría impedir la investigación del Flood. Les dije a los consejeros, con toda sinceridad, que el mayor recurso podría no ser la genética humana, o incluso la memoria humana, sino las cualidades inherentes que solo se encuentran en las poblaciones intactas. Cultura, idioma, los intercambios a nivel de población, el discurso sutil de toda una especie en última instancia, podría revelar una cura, si al caso existió. Teníamos que preservar tanto de la humanidad como pudiéramos, lo mucho que quedaba, la mayoría sufriendo las últimas etapas de la resistencia sobre y alrededor de Charum-Yakor. El viejo consejo vio mi lógica, pero la guerra ya le había costado a los Forerunners mucha sangre y riquezas. Los consejeros insistieron en que debíamos equilibrar nuestra búsqueda de una solución al Flood con otras preocupaciones. Teníamos que protegernos contra el resurgimiento humano. El didacta también tenía sentimientos contradictorios, aunque rara vez me los expresaba, no entonces. Apoyó la regla del manto, pero como un Prometeo había jurado preservar a los Forerunners a toda costa. Sabía que enemigos feroces podían ser los humanos, si escapaban de nuestras fuerzas y volvían al poder. Sin embargo, incluso para el didacta, era obvio que era necesaria la preservación de un tipo u otro. Los constructores finalmente vinieron y estuvieron de acuerdo conmigo, en parte. Combinaron fuerzas con los trabajadores de vida para presionar fuertemente por un programa de investigación implacable. El Flood, después de todo, podría regresar y poner en peligro los sistemas que habíamos capturado, reduciendo las ganancias constructoras después de la guerra. Al final, el viejo consejo y yo llegamos a un acuerdo horrible. Los humanos serían reducidos a un remanente impotente de lo que fueron. Y a los trabajadores de vida se les mandó a utilizar todos los medios necesarios para descubrir el secreto de la resistencia humana. Hubo un fuerte componente de castigo en nuestras instrucciones, eso era bastante obvio. Nuestra pena ardía. Todavía arde. La guerra humano-forerunner llegó a su inevitable conclusión. Mientras se estaba ultimando el destino de los humanos, Charum-Yakor se extendió a un amargo final, sacrificando decenas de miles de naves y millones de vidas en ambos lados. Entonces, Fortencho, ese horrible nombre, esa horrible y magnífica presencia. Fortencho, señor de los almirantes, el más grande oponente del didacta, rindió sus flotas, disolvió sus fuerzas, y esperó lo que podríamos traer. Y así fue como en Charum-Yakor, el didacta y yo nos movimos entre los comandantes y guerreros capturados y sus familias, rodeados de aquellos que habían luchado contra nosotros durante décadas, a menudo valientemente, más a menudo aún con una singular traición. No podíamos evitar la amargura, somos solo Forerunners, después de todo. Pero el costo que los humanos habían pagado, y continuarían pagando, era horrible. Los escombros de la batalla yacían por todas partes, ruinas de estructuras humanas pero también, visibles a través de la neblina y el humo como largas y delgadas rayas en el cielo, las intocables y perpetuas carreteras estelares de los precursores, colocadas allí más de 10 millones de años antes. Estos espirales grises y eternos se extendían hasta la órbita media,
donde sus bandas rotatorias se nutrían constante y silenciosamente de la energía neurofísica del espacio crudo en formas que aún no comprendemos. Vida, dolorosamente hermosa, increíblemente difícil. Lo que trajimos para el Señor de los Almirantes y sus últimos guerreros fueron los compositores. Estas grandes máquinas feas, habían sido originalmente diseñadas por los constructores en un intento fallido de alcanzar la inmunidad contra el FLAD. Los compositores emiten campos de alta energía de simpatías entrelazadas para reunir las mentalidades de las víctimas, esencias, y luego las traducen en datos de máquina. En el esquema original, se construían nuevos cuerpos, y las esencias de los sujetos eran impresas sobre ellos, sin ningún rastro de los patrones del FLAD. Los resultados no fueron del todo satisfactorios. De hecho, eran horribles. Los cuerpos Forerunner así tratados no vivían mucho tiempo. Ninguno sobrevivió fuera de almacenamiento mecánico. Pero aquí, los compositores eran todo lo que teníamos. Todo lo que nos dieron. Los constructores y los vengativos consejeros se aseguraron de ello. Los cientos de miles de humanos aún vivos en Charum Yakor fueron entregados a los trabajadores de vida para ser estudiados, sondeados, analizados molécula por molécula, pensamiento por pensamiento, hasta sus mismas células, y luego sometidos a los campos variados y ondulantes de los compositores. Después de que los compositores habían hecho su trabajo, drenando de estos últimos supervivientes, estos guerreros exhaustos y moribundos, sus recuerdos y patrones, sus restos eran reducidos a átomos dispersos. Fue un holocausto manifiesto. Una vez la segunda mayor civilización en lucha y especie en la galaxia, los humanos fueron pisoteados, reducidos, eliminados eficazmente como una amenaza. En todo momento, la parte más difícil era el procesamiento de los niños humanos. Habían sido formados en sus propios equipos, dándoles sus propias órdenes defensivas. Criados en tiempos de guerra continua, parecían comprender mejor que sus mayores lo que estaba a punto de suceder. Recuerdo sus ojos sabios, sin miedo, terribles. Nota de catálogo: la ancilla de la moldeadora de vida transfiere datos sensoriales registrados en el momento descrito. Catálogo entrevé que los procedimientos del compositor son inquietantes. Nunca he presenciado directamente este tipo de eventos. Y, sin embargo, incluso esto no llega al nivel de crimen contra el manto. Aún no. Bibliotecaria. A pesar de nuestros preparativos febriles, los constructores y el viejo consejo habían mantenido en secreto la existencia del FLAD de los grandes centros de población Forerunner, aparentemente para evitar el pánico en tiempo de guerra. La mayor parte de la ecúmene celebró una seguridad recién adquirida, sin darse cuenta siquiera de la existencia del FLAD. La segunda parte de mi trato con el consejo, para preservar a los humanos como especie potencialmente renovable, requería una selección de muestras intactas y vitales. Miles más fueron extraídos desde escondites en reductos destrozados alrededor de los territorios humanos conquistados y llevados a Erde Tairin, que aún hoy en día exhibe los restos fósiles de la mayoría de los antepasados de la humanidad. Sin embargo, mientras honraba mi petición, el viejo consejo insistía en que los últimos humanos supervivientes debían ser involucionados. La epigenética humana se reproduciría en reversa, invirtiendo su música evolutiva enriquecida en el tiempo. Los individuos, el Consejo encomendó, se verían obligados a experimentar conscientemente esta inversión, como un recordatorio y balance de su arrogancia y crueldad. Cada día, durante meses, mis especímenes sentían que sus cuerpos perdían la memoria, la complejidad, la masa, y, por último, la inteligencia. El Consejo y los constructores entonces pusieron otro giro aún más extraño en mis esperanzas de preservar los patrones culturales humanos. Mientras los humanos eran involucionados, las personalidades y recuerdos recogidos del compositor de sus compañeros en Charum Yakor serían almacenados holográficamente dentro de su cambiante carne. No activos, sino latentes, evitando así las consecuencias de la descomposición del compositor. Cada humano involucionado estaría, en efecto, llevando las memorias de decenas de miles de su especie, preservadas para estudios e investigaciones futuras, y pasadas además a su descendencia. Esos mismos recuerdos y personalidades también serían transferidos a almacenamiento de máquina y sometidos a constantes interrogatorios rutinarios, creando una biblioteca de esclavos fantasmas sometidos a tormento mecanizado durante miles de años. Por lo tanto, el Consejo creyó que, el secreto de la resistencia humana al FLAD finalmente se hallaría.
Nuestro asentir perverso al manto exhibió una crueldad más allá de la simple extinción. Los constructores habían obtenido prácticamente todo lo que deseaban. Pero eso no impidió que otra y muy distinta guerra estallara, entre mi esposo y el maestro constructor. Las poderosas fuerzas dentro del Consejo y entre guerreros siervos todavía apoyaban la estrategia del didacta para contener al Flad, cientos de enormes mundos escudo, colocados en ubicaciones clave alrededor de la galaxia, tanto para vigilar las incursiones del Flad como para llevar a cabo operaciones cuidadosamente seleccionadas en todo un sistema. El didacta había trabajado conmigo para proporcionar estas enormes construcciones con una tremenda capacidad para preservar las especies en peligro, en una base localizada. Por lo tanto, dijo, sus defensas no violaban la regla del manto. A diferencia de los propuestos a los del maestro constructor, los mundos escudo no requerían de una gran extinción, y de hecho podrían ser utilizados como inmensos refugios en tiempos de crisis. En respuesta, el maestro constructor ordenó que sus halos también se adaptaran para apoyar y preservar especies. Jugando en política mejor que cualquiera de nosotros, el maestro constructor sabía que esto eliminaba la última objeción del Consejo a su estrategia de Halo, la amenaza de violar el manto, destruyendo la galaxia con el fin de salvarla. Peor aún, al pedirme que diseñara estos santuarios, una petición que no pude rechazar, se percibió que trabajaba con el maestro constructor, en contra de los deseos de mi esposo. El maestro constructor, sintiendo una estrategia ganadora, ahora ofreció que la gran fábrica extragaláctica utilizada para la fabricación de halos, conocida como el Arca, también albergaría de forma segura poblaciones protegidas, a tremendo costo y gran beneficio para los constructores. Los constructores calurosamente lo aprobaron. Y sugirió que se construyera una segunda arca, en secreto, para ampliar ese papel. Más especies podrían salvarse, más halos podrían hacerse. Además, todos los problemas ahora evidentes con el primer arca podrían solucionarse. Las opciones que mi marido y yo enfrentamos se fueron estrechando. Políticamente, nuestros caminos pronto divergen. La vida se tambalea con la competencia, la muerte y el reemplazo, desde los bordes de la piscina de marea de nuestro océano natal hasta las estrellas más lejanas. Su crueldad y creatividad están entrelazadas. Y, sin embargo, este fue un tiempo, muy lejos del primero, en que los desafíos de los Forerunner a los dictados del manto nos empujaron peligrosamente cerca de la tiranía, la profanación, y utilizo la más antigua de nuestras palabras aquí, atrocidad. Teníamos la excusa de que los trabajadores de vida y los guerreros siervos no estaban en el poder supremo, que el viejo consejo estaba siendo manejado por los constructores, que hasta los jurídicos estaban bajo su influencia. Y que el Flad podría volver a colocar toda la galaxia en peligro. Pero ¿era aún todo eso justificación suficiente? Los constructores fabricaron el primer arca y las primeras instalaciones de Halo, grandes anillos giratorios, de 30.000 kilómetros de diámetro, capaces de sostener millones si no miles de millones de organismos en sus superficies internas. Paraísos para la investigación, de una manera, pero diseñados finalmente para destruir toda la vida de cientos de miles de años luz alrededor. El viejo consejo tuvo la sabiduría, al menos, de retrasar la construcción del segundo arca. No necesitábamos hacer a los constructores demasiado poderosos como para ser controlados. Los últimos humanos físicamente intactos llegaron a de Tyrin. Eran muy pocos, mucho menos de lo que había planeado. Casi de inmediato, comencé mi programa de reconstrucción de sus poblaciones, lejos de las miradas críticas del maestro constructor, el consejo, e incluso el didacta. En este ambiente familiar, mis humanos prosperaron. De hecho, demostraron una capacidad de recuperación asombrosa, resiliencia casi sobrenatural. Para sorpresa de mis trabajadores de vida, los humanos revertidos engendraron más y más formas avanzadas durante solo 1 millar de años, divergiendo en distintas variedades como un arbusto en flor con 1000 flores brillantes. Su número creció también, de miles a cientos de miles y a millones. No podía explicar este efecto. Busqué en su genética, y no encontré nada. Había algo más involucrado aquí, algo que de alguna manera había permanecido oculto para nosotros. Mis humanos pronto se reunieron en grupos, tribus, pueblos. Labrando el suelo y levantando cultivos. Llevé lobos, cabras, ovejas, ganado, aves, y les encantó domesticarlos. Crearon muchas herramientas, desarrollando el crudo comercio y la industria.
Al cabo de 1000 años, algunos de ellos me recordaron al Señor de los Almirantes. Otros, a los niños de ojos sabios. Mantuve su extraordinario progreso oculto al viejo consejo y a los constructores. No le dije a mi marido. Erdetairin estaba muy lejos de las habituales rutas comerciales Forerunner. Quité a mis trabajadores de vida, recortando su número a unos pocos, y luego, a ninguno. El planeta se convirtió en un remanso olvidado. De vez en cuando, descendí para en persona estudiar su progreso. Les di a todos mi GEAS, mi marca de instrucción, de utilidad y orgullo. Deseaba ser recordada. Mi propia existencia parecía tan frágil, después de lo que habíamos hecho. Cuando trabajaba con los humanos, estudiando su genética y personalidades, casi podía olvidar los conflictos más grandes que acechaban. Pero ese tiempo también lo pasé lejos de mi esposo, y sus dificultades crecían. El didacta continuó promoviendo obstinadamente sus mundos escudo, demostrando su eficacia una y otra vez a las audiencias del Consejo. Continuó haciendo enemigos peligrosos. En cuanto a los recuerdos de sus victorias, se deslizaron hacia el pasado. Se apagaron. El maestro constructor brillantemente erosionó la restante base de apoyo del didacta. La guerra política entre constructores y guerreros siervos llegó a un punto crítico. Los guerreros siervos fueron disueltos como un rango. Muchos se trasladaron al rango de los constructores, asumiendo el papel de seguridad de los constructores. El insulto era obvio, pero al menos ellos sobrevivieron, encontraron prosperidad, y se hicieron de valor para el nuevo régimen. Y luego vino el golpe final. Los jurídicos fallaron en contra de mi esposo. El didacta fue encontrado en desacato al consejo, se le ordenó dejar de fabricar mundos escudo, entregar sus registros y ancillas, acabar con su planificación, y someterse a la autoridad de los constructores, y en particular la de Faber, el maestro constructor. El didacta se rehusó. Aunque mis humanos revivieron las formas clásicas, y luego florecieron en nuevas e inesperadas variaciones, la posibilidad creció hasta la certeza de que tendría que continuar sola, debido al exilio pendiente de mi esposo, o a su ejecución. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.